Jueves 16 de noviembre. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este programa, a este recorrido que hacemos a diario por las portadas de los periódicos que se publican en Córdoba, saben, Diario Córdoba, a veces el día también, como siempre, vistazo a la prensa digital. Hoy las portadas están copadas por la sesión de investidura que comenzó ayer, de la que saldrá como presidente Pedro Sánchez, y algún huequecillo ahí para el tema local. Vamos con la información, con las primeras planas. El Diario Córdoba habla de ese debate. La crispación marca el debate para designar al presidente, para elegir presidente. Hay un par de entrecomillados: Pedro Sánchez, o abrimos la puerta a la derecha reaccionaria o la frenamos en seco, erigiendo un muro de democracia. Núñez Feijóo, cuando el independentismo le falle, cuando le supere la legislatura, y esto ocurrirá, no me busque, dijo. Yolanda Díaz: es más fácil incendiar España que construirla. Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana: la solución siempre es la política. O Santiago Abascal, de Vox: Hitler llegó al poder para liquidar la democracia. Miriam Nogueras, de Junts per Catalunya: no intente tentar la suerte, le dijo a Pedro Sánchez, porque temen los catalanes, independentistas catalanes, que Pedro Sánchez no cumpla el pacto que ha firmado para su investidura. Sánchez defiende la amnistía frente al PP y Vox, y Feijóo le acusa de fraude y corrupción. Esa es la portada del Diario Córdoba. Además de ello, una foto que firma J. González sobre una mesa de redacción de este periódico que dice: jóvenes y mujeres, el futuro. Mesa de redacción de Diario Córdoba sobre los desafíos del campo. Y bueno, pues ahí tenemos a los participantes: Antonio Martínez, Belén Luque, Rafa Romero, Francisco Acosta y Concepción Muñoz en la foto. Temas que nos quedan: en Proaxa, que recibirá casi 2 millones de euros, 1,9 millones de euros, para pagar a los municipios. En Proaxa, la empresa provincial de aguas, la de la Diputación. Y por último, que las tabernas históricas tendrán una ruta turística específica. Luego hablamos de esta ruta, que es muy interesante. El diario ABC, la portada es íntegra para la investidura. Sánchez agrava la fractura entre españoles para tapar la amnistía. La foto: Pedro Sánchez durante la intervención en la primera jornada del debate de investidura. Dice ABC que Sánchez se erige en muro de la democracia contra los votantes de la derecha, a la que califica de retrógrada, xenófoba, machista y homófoba, mientras promete medidas sociales y económicas para las que necesitará pactar con las autonomías. En la parte de abajo, Esquerra, de República de Cataluña, que acusa al Poder Judicial de sumisión al PP para su guerra, y entre comillas, tanto sumisión como guerra. Rufián, se refiere a Gabriel Rufián, ataca a los jueces por las condenas del 1 de octubre y señala al magistrado de la Audiencia Nacional, García Castellón, por inventarse delitos. Junts amenaza con tumbar la legislatura si no cumple con la nación catalana y su autodeterminación. El diario El Día, también la portada es para la investidura. Sánchez y Feijóo llevan el Congreso al límite con la investidura más bronca sería. Bueno, la foto, Pedro Sánchez y Núñez Feijóo ayer en el Congreso. Es un fotomontaje, lógicamente, que aparecen los dos líderes de los principales partidos del Congreso. El líder socialista defiende la amnistía como un muro frente a las derechas retrógradas. El Popular, se refiere a Feijóo, sentencia que la investidura nace del fraude y de la corrupción política. Abascal llega a comparar al presidente con Hitler y le acusa de golpe de Estado. El tema local: más de 4.000 niños estarán en la Copa Cova 2024, Copa Cova de baloncesto. Las citas deportivas y educativas arrancará el 28 de enero en Huetortájar, en Granada, y recorrerá todas las provincias andaluzas. Ayer se presentó, y una foto de Juan Ayala, ahí pequeñita, como ven. Una quincena de tabernas históricas, titula Fabiola Monzón esta información. La ordenanza concederá el sello a los establecimientos con más de 75 años y alguna cosa más. Ahora hablamos también de estos requisitos. Y por último, el Reina Sofía detecta 250 cánceres de próstata al año. También es una información muy interesante de la que ahora hablaremos. Bueno, pues vistas las primeras planas, vamos con el desarrollo de los sumarios. Y empezamos, si les parece, por ejemplo, el Diario Córdoba, en la parte digital, en la versión digital, incluye hoy una información muy interesante sobre las reclamaciones de la recogida neumática de basura. Unos 2.000 afectados por la recogida neumática ya han reclamado al ayuntamiento. Es el tema con el que abre, el tema del día con el que abre la versión en papel, unas que quitamos el tema de la investidura. Saben que ya hace algún tiempo hubo una sentencia que decidió
que la recogida neumática de basura o el plan de la recogida neumática de basura era incompatible con el POU, que ese ha sido un poco el punto de conflicto. Hubo una comunidad de propietarios que rechazó la construcción de una central, de un centro de recogida de basura, en un espacio que, según el plano, cuando ellos compraron su piso, iba dibujado una zona verde. En lugar de la zona verde, del espacio verde, pues apareció de pronto un centro de recogida selectiva, porque lógicamente saben de qué va esto. La recogida selectiva, recogida neumática de basura, lo que hace es que los vecinos depositan su basura en esos buzones que están viendo la foto y de ahí por un tubo no va a ir hasta el vertedero, no van a hacer toda la ciudad llena de tubos, sino que va hasta un centro donde ahí se almacena la basura y donde la recogen los camiones que la llevan al vertedero. Bueno, pues esa construcción de ese centro, donde se acumulaba la basura, es lo que motivó la querella, la denuncia, y el tribunal pues ha dado razón a los demandantes y dijo que si en el PGO ponía que ahí iba una zona verde, ahí tenía que ir una zona verde y no eso. Sin esos edificios donde se centraliza la recogida, no tiene sentido la recogida neumática, porque no se puede, repito, llevar la basura mediante tuberías, recorrer kilómetros y kilómetros. Y eso tumbó en parte el plan. Digo tumbó en parte del plan porque habían dos posibilidades. Una, modificar el sistema para que no hubiese que ocupar zonas verdes para esa misión. Y el segundo, cambiar el PGO y donde estaba una zona verde pintada para dibujar un centro de almacenamiento de residuos. El ayuntamiento no está por esa labor, cree que la recogida neumática directamente no es un buen sistema, con lo cual se ha paralizado todo ese proceso. Claro, ahora, ¿qué ocurre con los gastos en los que incurrieron los vecinos para construir, pues eso, las tuberías, los buzones, los cuartillos donde hay que depositar la basura, etcétera? Bueno, pues según dice esta información, que firman Noelia Santos, ayer ya publicaba algo ABC también, creo que incluso hablaba de 3.000 ABC ayer, o en el digital ayer. Dice Noelia que son unos 2.000 los afectados por la recogida neumática que ya han reclamado. Lo hacen a través de las comunidades de vecinos, no es cada uno de ellos. La estimación es que de media salen unos 100 y que ya hay en torno a 20 reclamaciones presentadas. Piden daños patrimoniales, piden que se le devuelva el dinero que invirtieron a la hora de instalar eso, que lógicamente no pagaron fuera de su factura, se incluía en el precio de la promoción, que ahora los peritos tendrán que ver cuánto corresponde a cada vecino de lo que en su día pagaron. Porque en principio ellos no pagaron por eso, insisto, ellos pagaron por el piso. Fue la promotora, la constructora, la que tuvo que hacer frente a un gasto extraordinario. No sé, imagínense que obligan a una promotora a poner 2 ascensores en lugar de 1. Evidentemente la constructora lo va a repercutir en el precio de cada piso. Si luego al final deciden que no hace falta que lo retira, bueno, ahora cómo se cobra, porque el que pagó fue la constructora, no fue el vecino tenía repercutido en su precio. Bueno, pues llegará, dicen los abogados que van a intentar exprimir la vía extrajudicial, evitar el juicio, porque eso va a tener una dilación importante. También dijo en su día Torrico, y antes incluso Salvador Fuentes, que ellos van a intentar, bueno, pues negociar con los vecinos, pero que en principio no van a ir pagando a todo el que pase por la puerta, le van a dar el cheque, que eso habrá que negociarlo. Bueno, supongo que esto al final acabará en tribunales porque es difícil que tanta demanda llegue a acuerdos, a no ser que haya una oferta interesante que no se pueda rechazar y que eso motive a... Bueno, ojalá sea un acuerdo, Siempre es mejor un mal acuerdo que un buen juicio, dicen. Bueno, pues si es así, se evitará la vía judicial y si no, pues el proceso se alargará en el tiempo. El diario ABC, en la parte local, habla del cobre. Titula: La industria del cobre impulsa el mayor cambio tecnológico del recinto en 106 años. Hace Rafa Ruiz un recorrido por la vida de este siglo largo de hoy Cunes Copper, antes fue la Electro, SECEN, la Sociedad Española de Construcciones Electromecánicas, y cómo esta sociedad, la Electro de toda la vida, primero
desapareció, saben que acabó en manos de Ibercobre pasó a los finlandeses de Outokumpu, luego Outokumpu se fueron directamente, se troceó la fábrica en varias empresas y ahora pues Cunes está liderando un proyecto para, no digo volver a como era la Electro, porque bueno, son otras épocas, y evidentemente ya ni se requiere tanto espacio, ni tantos trabajadores, pero sí para impulsar la industria del cobre en Córdoba. El cobre ha pasado de ser importante a ser estratégico, el cobre y el aluminio. ¿Por qué? Pues porque los cambios, sobre todo de la descarbonización, de la electrificación, motivados por el cambio climático y por la nueva normativa, hacen que cualquier aparato, incluso un vehículo, requiera más cobre ahora que hace 15 o 20 años. De manera que el cobre es un elemento estratégico que parecía en declive, parecía condenado a la desaparición, me refiero a su comercialización, y sin embargo pues está muy por encima de otros materiales a futuro. De hecho, en Córdoba las exportaciones, el cobre es quien más exporta por encima del aceite, y señala Rafa Ruiz que el 1% de las operaciones mundiales es por cobre y el 10% en Europa se refieren al cobre, y Córdoba pues tiene prácticamente, no digo sin merecérnoslo, pero sin darle mucha importancia a una de las más importantes industrias del cobre de España. Bueno, pues lo que ahora hay una inversión de en torno a 60 millones de euros, he ido por ahí, 60 y tantos millones, dice Rafael, 68 millones, en el de industria verde. Se va a construir una gran planta fotovoltaica junto a Cunes para alimentar su factoría. Saben que en Cunes hay, creo que son 3 hornos los que hay en Cunes. Hay varias líneas de trabajo, del alambre, almbrón, transformado, etcétera, y necesitan, bueno, para generar mucha energía, ¿no? Y eso se va a hacer a través de energía verde. Bueno, el proyecto es muy interesante, sobre todo, siempre abogamos nosotros, saben, por la industrialización del tejido productivo. Pensamos que la industria es el futuro, con mayor o menor número de empleados, ¿eh? Probablemente la fábrica esta de 5.000, 6.000 trabajadores sea difícil, o 10.000, lo que tuviera en su día SECEN, difícil recuperar, pero sí más modestas, industrias más modestas, que permitan estabilizar el empleo. El trabajo en una fábrica dura del 1 de enero al 31 de diciembre, mientras que el trabajo en el campo es por temporadas, el trabajo en la hostelería es por campañas, en fin, y eso hace que sea mucho más difícil estabilizar la economía familiar. La industria sí que trabaja todo el año. La industria y también la logística, también es un sector importante en esta apuesta por cambiar el modelo productivo. Córdoba se abonó al sector primario, es decir, a la agricultura, y al terciario, al sector servicios, y abandonó el sector secundario, que en su día, hombre, sin llegar a ser una cosa, que nunca estuvo la SEA de Martorell, ¿no?, ni la Renault de Valladolid, pero sí que hubo una importante presencia de la industria, principalmente con SECEN, con la Westing en su día, ABB, con Cenemesa, en fin, había unas industrias que daban de comer a muchos trabajadores. Eso se abandonó, se desindustrializó, apostamos por el sol, tanto para el campo como para el turismo, y parece que ahora está intentando recuperar algún tipo de impulso, gracias sobre todo a esta industria del cobre. Así que bueno, si va bien, bienvenido sea. Hablamos ayer, creo, antes de ayer, del conflicto que puede surgir en torno a esta fábrica, a esta industria, cuando el nuevo barrio, Puerta de Córdoba, empieza a crecer hacia arriba. Saben que el proyecto de Puerta de Córdoba es una gran barriada que está al norte y al sur de la carretera del aeropuerto, llega desde el río, prácticamente desde la Alameda del Obispo, hasta prácticamente el ABB, o Hitachi, o sí, lo que era el Westing toda la vida. Bueno, pues es probable que esos vecinos que ahora compren un piso allí, dentro de unos años, pues descubran los inconvenientes de vivir tan cerca de una industria como esta del cobre, y ellos quieren ponerse un colchoncito entre medias, en una zona de protección, de una barrera entre las viviendas y la industria, ¿no? Bueno, es como que se compatibiliza este proceso de reindustrialización, tanto con el tema del cobre como el tema de logística. Está muy cerca también de Puerta de Córdoba, en la estación de mercancías de Liguerón. Es como se compatibiliza la expansión de la ciudad hacia Poniente con la presencia ahí, en esa zona en Poniente, de industrias o de proyectos logísticos. Más cosas.
El diario El Día abre su versión digital con el tema del tumor prostático, el cáncer de próstata. Ayer se dio a conocer una campaña, una más, Movember se llama, que como todos los meses de noviembre intenta concienciar, sensibilizar a la población, a los varones sobre todo, de la necesidad de detectar precozmente, en este caso, el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es el cáncer maligno más frecuente en el varón, sobre todo a partir de los 50 años, y los médicos insisten en la necesidad de participar en cribados que prevean la aparición de este tumor, porque como con todos los cánceres, cuanto antes se detecte, es más fácil de combatir. Señaló ayer Valle García, la gerente del hospital, que hay unos 250 detecciones anuales, son 1.250 las consultas sospechosas que se ven al año por el servicio de urología del Hospital Reina Sofía, todas ellas, o casi todas, derivadas de atención primaria, que es donde se puede detectar problemas. Como digo, a partir de 45 o 50 años es interesante, pues bueno, hacer una revisión en el urólogo y que constate que no hay riesgos, que no hay problemas para el paciente. Dice los periódicos, lo he leído una vez, creo, que no sé dónde lo he leído, que el hospital se ha adquirido un aparato para hacer resonancias y detectar también el cáncer de próstata a través de la resonancia magnética, sí, es así. Sofía incorpora una resonancia para medir la próstata. Saben que quizás sea uno de los grandes inconvenientes de este tumor, bueno, que hay personas pues que ven invadida su intimidad por la exploración que se requiere hoy para la próstata, para medir para el buen estado de la próstata, de esta glándula, y que eso le retrae un poco a la hora de acudir al médico. Bueno, pues allí es esos dos mensajes. Por un lado, que es necesario vencer ese tipo de pudor y acudir al médico, al urólogo, y en segundo lugar, que hay también otros sistemas de diagnóstico, como este de radiodiagnóstico, este de la resonancia, u otros con la anatomía patológica, por ejemplo, para averiguar si hay un problema en el paciente que requiera su tratamiento, su intervención quirúrgica, su tratamiento. También decían ayer los facultativos que presentaron esta campaña que la próstata se trata, o sea, no es una enfermedad 100% letal, ni mucho menos, y que se avanza muchísimo en la investigación. De hecho, la campaña de Movember es una campaña que la hace el Hospital Reina Sofía junto al IMIBIC, al Instituto Memorial de Investigación Biomédica, que, bueno, con nuevos fármacos, con nuevos tratamientos, que parece que están dando bastante buen resultado. Así que, bueno, pues hay que cuidarse, la salud hay que cuidarla, y en el caso de los hombres, pues tenemos este riesgo. Hay unos factores genéticos que se alude los médicos. Bueno, factores de riesgo genéticos y no, la edad, por ejemplo, o incluso la raza. Hay más incidencia de cáncer de próstata en determinadas razas, ¿no? Pues todo eso influye. Pero luego está el tema de los hábitos, de una estilo de vida saludable, que no solamente para el cáncer de próstata, para muchos otros tumores y para otras patologías, que ahí sí podemos influir nosotros. Si llevamos puesta la marca del nacimiento, el tema genético, ahí podemos hacer poco. Más allá de intentar evitar que eso se agrave o que aflore. Pero el tema del estilo de vida, los hábitos saludables, el tabaquismo, el alcohol, la alimentación, el ejercicio, el sedentarismo, todo eso sí que puede retrasar, hacer que aparezcan mucho más tarde estos problemas o que no lleguen o que no aparezcan nunca, ¿no? O sea que algo siempre podemos hacer para evitar esos problemas. No todo el riesgo se puede evitar, pero sí buena parte de eso. Más cosas. El tema de las tabernas que aparece en los tres periódicos. Lo leo, por ejemplo, en el diario Córdoba. Las tabernas históricas de Córdoba tendrán una ruta turística propia. Ayer se presentó la ordenanza municipal sobre las tabernas históricas. Es una antigua promesa del ayuntamiento, de hecho ya llevaba bastante tiempo, creo que lleva un par de años dando vuelta a este asunto, para adelante y para atrás, y ayer en la taberna Salinas, como vemos en la fotografía, pues se presentó este proyecto, el de las tabernas, esta ordenanza más que proyecto, esta ordenanza del ayuntamiento. ¿En qué consiste? Pues consiste fundamentalmente, y por resumir mucho, en que las tabernas que reúnan determinados requisitos podrán recibir un distintivo, que están viendo ahí, esa especie de azulejo que pone taberna histórica, que lo que hace es que distinguir o premiar a las tabernas con ciertos requisitos. En la foto ayer vemos a Blanca Torrent, responsable de Economía y Hacienda, al alcalde, y a Manolo Jiménez de Salinas, de la taberna Salinas, donde se presentó esta
esta campaña. Como digo, el requisito fundamental y primero, que tengan 75 o más años, es decir, que hayan sido fundadas en torno a 1950, un poquito antes. 50 años de un siglo y 23 del otro, pues por ahí tengan que andar la cosa. 48, para ser exacto. Desde el 48 para atrás es posible ya solicitarlo. Luego, aparte de esa antigüedad, se requieren otros elementos, por ejemplo, el ornamental, que se mantenga una estética de taberna histórica, porque nada me vale que haya una taberna muy antigua, pero convertida en una hamburguesería, en un McDonald's, con todo respeto para cada cual, ¿no? También que tenga elementos relevantes para la historia, para la cultura, para la sociedad cordobesa. Tampoco vale, pues eso, que sean elementos donde prácticamente esté cerrado al público. Dice Fabiola Mouzo, en la información del diario El Día, no en esta la firma Rafa Verdú, fueron la misma rueda de prensa, que entre las tabernas ella estaba dándole vuelta a la fecha. La más antigua que le sale a ella en su relación es la taberna La Fuenseca, donde dice que está abierta desde el año 1850. Hay otras tabernas de esa fecha. Del 68 es Plateros de María Auxiliadora, que está frente a Salesiano. Del 72 es la taberna Platero de San Francisco. Del 74, el Platero del Plaza Séneca. El taberna El 6, también de esa época, del año 70. La taberna Salinas, que veíamos la foto, del año 76 o 79. Bueno, y tiene una relación de las tabernas que en principio pueden, con la de la Beatilla, que pueden aspirar a esta distinción de taberna histórica. ¿Para qué sirve esta distinción? Bueno, dijo ayer el alcalde que en principio ya solamente el hecho de colocar en la fachada de tu establecimiento ese cartel, Taberna Histórica de Córdoba, pues ya, bueno, es un marchamo de calidad, es una especie de sello de garantía. Además, dicen que van a intentar que en las campañas, en las subvenciones y ayudas públicas se premie con más puntos las tabernas históricas. Que no sé hasta qué punto eso tendrá algún encaje legal del todo, porque claro, ¿qué culpa tiene alguien de no tener 100 años para poder acceder a una subvención? No sé, supongo que tendrá eso su cobertura legal para que no haya problema. Y también, que quizás es lo más interesante, que va a haber una ruta turística por las tabernas, que se está planteando una ruta turística. Claro, aquí también hay un poco de contradicción, porque parte de la singularidad de las tabernas cordobesas es que están intentando escapar de las rutas turísticas. Porque si premiamos unas tabernas por lo castizo, por lo singular, por lo popular, claro, si la llenamos de japoneses, a lo mejor ya pierde un poco ese carácter, ¿no? En principio, está claro que el proyecto es promocional fundamentalmente, promocional con L, no con R, también promocionar, para dar promoción a las tabernas, y supongo que todas ellas, pues Casa Rubio o que la que fuera, colocará en su página web Taberna Histórica de Córdoba, que es un marchamo, digo, de calidad, pero, insisto, no sé si con esto estamos desvirtuando un poco el asunto, ¿no? Si hay quien asegura que la bondad de la taberna histórica, no sé, la taberna de los barrios de San Agustín, de Santa Marina, es que ahí siguen estando los paisanos tomándose su medio de vino y jugando el dominó, cuando aquello se convierta en un lugar en que descubra a los turistas y lo llenen de gastronomía gourmet, pues hasta qué punto será taberna histórica o dejará de ser histórica o solamente ser histórica por la fecha de inauguración. En cualquier caso, es muy interesante que el Ayuntamiento proteja la restauración, la gastronomía clásica cordobesa, que lo haga mediante estas iniciativas. No es un invento de Córdoba, ya hay muchas otras ciudades donde hay tabernas históricas y rutas históricas de las tabernas. Pero insisto, no sé si vamos a poner en riesgo la singularidad de estos establecimientos, que evidentemente tienen derecho a venderla a quien quieran, a los paisanos o los turistas, pero estamos premiando lo uno y lo contrario. Dice hoy el diario Cordópolis que las comunidades de vecinos podrán vetar las viviendas turísticas con la nueva normativa andaluza. Es una noticia de ámbito regional, pero me sirve un poco traerlo a colación de lo que estamos hablando, ¿no? Hay una auténtica invasión turística en determinadas zonas que hay que combatir, o no, cada uno sabrá, pero es que sí que hay personas que están combatiendo, por ejemplo, las comunidades de vecinos, donde se encuentra que en un bloque de 10 viviendas hay 4 o 5 que son de esta especie de hotelitos, no son hoteles, evidentemente, son viviendas de uso turístico.
no solamente por el quebranto que provoca la propia comunidad, ¿no? del vaivén, del trajín de gente entrando y saliendo, con puertas abiertas, no conoces al vecindario, etcétera, sino también porque se están despoblando determinadas zonas de Córdoba para dejarlas que el fin de semana se llene de turistas. Insisto en que es un tema que Córdoba aún no ha abordado, probablemente porque no sea tal problema en Córdoba, porque no haya esa presión turística que ya hemos visto cómo se ha intentado frenar, pues en Mallorca, en Palma de Mallorca, o en Barcelona, o en Venecia, por ejemplo. Saben que hay unos límites a la hora de entrar a la ciudad porque no cabe más gente. Y antes de que eso ocurra, pues la Junta está previendo con esta normativa la posibilidad de que las comunidades veten el exceso de viviendas turísticas en los bloques, ¿no? En las comunidades. No quiero llevarlo al mismo campo que en las tabernas de antes, pero sí que es un poco la misma reflexión, ¿no? Está bien que vengan los turistas, son bienvenidos, una fuente de ingresos para la ciudad y para muchas empresas, pero creo que habría que intentar medir hacia dónde vamos, qué tipo de turismo buscamos, con qué objetivos, con qué rentabilidad, etcétera, etcétera. Bueno, queda un par de minutos, así que aprovechamos. El diario ABC habla de obra pública, asegura que la obra pública deja en Córdoba 217 millones hasta septiembre, un 34% más. Los constructores llevan tiempo denunciando un parón en la obra pública, porque entienden que la obra pública, lógicamente, es la que encarga la administración, la que lidera, la que licita la administración. Son 217 millones, como digo, los que se ha activado sobre todo por el Gobierno central. Es verdad que en este asunto pues hay algunos elementos especialmente singulares, como la base logística, que ha tirado para adelante con una importante cantidad de licitación, pero en general obra civil, obra pública que esté en marcha, el tanque de tormentas, por ejemplo, las construcciones hidráulicas de la Junta, todo eso es obra pública que anima la construcción. Dicen los expertos en la economía que España no va a entrar en recesión a corto plazo ni a medio plazo, pero sí que se prevé una desaceleración de algunos sectores importantes, por ejemplo el turístico. Dicen los expertos que el turismo está soportando la crisis mejor de lo previsto y eso va a hacer que la recesión, o mejor dicho, la desaceleración que se está produciendo en toda Europa, en España se haya ralentizado. Pero se prevé que ocurra el año que viene, no este verano, sino al siguiente. Con lo cual es importante que haya un relevo. Hablamos antes, y con eso terminamos, de la dependencia que tiene Córdoba, Andalucía en general, incluso España, del sector turístico y de la agricultura. A pesar de que el sector agrícola, por ejemplo, en España no es el más beneficiado de las políticas europeas, porque hay otras regiones donde no hay turismo y tienen que darle de comer a todo el mundo, pero son sectores muy estacionales. Y si además a eso influye o añadimos que son sectores que pueden verse afectados por agentes externos, es el caso, por ejemplo, de los conflictos bélicos, de la seguridad en el Mediterráneo, cuando en algunas ocasiones ha habido problemas, sobre todo con grupos terroristas, etcétera, eso hace que se resienta la economía. Es importante que haya, en caso de obra pública, que la construcción viva, mientras que no hay otra alternativa de obra pública, aunque también la obra privada, vemos que en Córdoba está funcionando y con muchísimos proyectos. Creo que las expectativas no son malas y que es bueno diversificar y no poner todos los huevos en la misma cesta, porque ocurre, como les digo, ¿no? Que cuando no llueve el campo, la naranja, hoy dice Asaja que espera un 50% menos de producción en el cítrico. Bueno, pues si dependemos solo del cítrico o solo del olivar, porque dependemos del campo, la economía se resiente. Hay que diversificar y creo que en eso hay que trabajar y están trabajando tanto con la industria como con la construcción, como con los sectores que habitualmente son los motores del desarrollo. Hasta aquí llegamos, no hay tiempo para más, así que les invito como cada día a que sigan avanzando en la información, en internet, en el kiosco, en la radio y sobre todo en la televisión, en BTV. Mañana seguimos, hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.